En la Sierra Madre Occidental hay un tipo de pino que ya casi no existe. No es una especie distinta. Es el mismo pino de siempre, el chihuahuense, el durangensis, pero viejo, con 80, 100, a veces más años encima. Y dentro de esos pinos, en los troncos que se fueron pudriendo por dentro mientras el árbol seguía vivo por fuera, hay cavidades. Huecos con paredes de madera donde un animal del tamaño de un puño puede entrar a dormir. Esos huecos son exactamente lo que están sacando primero. Y la cotorra serrana, que no puede hacer su propio hueco, que no tiene el pico para eso, que nunca lo tuvo, lleva siglos dependiendo de que esos huecos existan. Lo que están documentando en Chihuahua no es una historia de deforestación en general. Es algo más específico, más incómodo que eso. Imagínate que ves a una cotorra serrana, verde, con esa mancha roja en la frente pesada para ser un loro, con ese vuelo acelerado y ese grito que se escucha desde lejos antes de que el grupo llegue. Al atardecer, cuando el sol ya está bajando por detrás de la sierra y el frío de la montaña empieza a subir desde los barrancos, la cotorra busca un árbol específico, no el pino más cercano, no cualquier lugar con ramas. Busca el tronco con cavidad, el hueco donde ayer durmió su grupo, y la que llega primero se para en la entrada, mete la cabeza, revisa. Si algo cambió adentro, no entra de inmediato. Se queda en la rama, quieta, con esa postura tensa que tienen los loros cuando algo no está bien. El cuerpo ligeramente hacia adelante, las alas pegadas, los ojos moviéndose, esperando. Lo que está esperando, en los ejidos al oeste de Huachochi, muchas veces ya no llega. Porque el árbol ya no está, y ahí está el mecanismo, no en el hacha o la motosierra, eso es lo obvio, en algo que está antes, en cómo la industria forestal decide qué cortar primero. Los pinos con valor comercial más alto en la Sierra Madre son los que tienen mayor diámetro de tronco. A mayor diámetro, mayor rendimiento en madera aserrada. Un pino de 80 centímetros de diámetro produce 4-5 veces más madera utilizable que uno de 40. Y los pinos de 80 centímetros de diámetro son exactamente los que tienen la edad suficiente para haber desarrollado cavidades naturales. Son los mismos. No hay dos tipos de árbol, el que vale para la industria y el que necesita la cotorra. Es el mismo árbol, y la industria lo extrae primero porque es el más rentable. Eso es todo el mecanismo. Eso es lo que nadie está nombrando así. Los registros de aprovechamiento forestal en Chihuahua muestran que las áreas con mayor densidad de extracción coinciden geográficamente con las zonas donde los estudios documentan mayor pérdida de sitios de anidación y dormidero de la cotorra serrana. Eso no es coincidencia, es geometría. Los dos sistemas, el forestal y el biológico, están seleccionando el mismo árbol, por razones completamente distintas, y el que tiene permiso de corte gana. Espera, porque eso ya es bastante incómodo, pero lo que sigue no es más. La cotorra serrana occidental duerme en grupos, no de a 2 o 3, en grupos de 20, 30, a veces más de 50 individuos apretados dentro de los mismos troncos, en la misma sección de bosque, noche tras noche durante meses. Eso tiene una razón que no es social, es termal. En la Sierra de Chihuahua, a 2.600, 2.800 metros de altura, la temperatura en enero puede caer fácilmente a los menos 10 grados en una sola noche. El grupo adentro del hueco es termorregulación. Sin el hueco, sin el árbol viejo con cavidad, el frío no es un inconveniente, es mortal. Lo que los especialistas llevan años documentando es que cuando desaparece un dormidero, cuando el árbol fue extraído o cayó, el grupo no simplemente busca otro árbol y listo. A veces lo encuentra, pero la densidad de árboles con cavidades adecuadas en la sierra ya es tan baja que encontrar uno cerca no siempre es posible. Y la cotorra
No va a cruzar 20 kilómetros de bosque fragmentado a las 5 de la tarde, con el frío bajando desde el cañón. No en época de cría, no con polluelos que todavía no vuelan bien. Y en ese momento la cotorra hace algo que los registros de campo describen de una manera que es difícil de leer sin sentir que algo está muy mal. Busca. Se mueve en grupos desorientados sobre la copa de los pinos que quedaron, aterrizando aquí, levantando vuelo, aterrizando otra vez más allá, buscando algo que no está. El grupo se fragmenta. Algunos duermen en ramas expuestas. Y en esa parte de la sierra donde el frío de enero llega pegado a la niebla que sube desde el barranco, duermen afuera, en una rama, a menos 10 grados. Eso es lo que los números muestran después. De los grupos documentados en la Sierra Tarahumara en los años 90, varios de más de 100 individuos en sitios específicos. Hoy los registros encuentran grupos menores de 20 en esas mismas coordenadas. No emigraron. Los dormideros donde se concentraban ya no están. Y la cotorra serrana que vivía ahí tampoco está. No de la misma manera. La población total estimada de cotorra serrana occidental en todo México está por debajo de 2,000 individuos. Para entender lo que eso significa, si juntaras a todas las cotorras serranas que quedan en el país en un solo lugar, cabrían en una sola sección pequeña de las gradas de un estadio. Eso es todo lo que queda de una especie que fue descrita como abundante en la sierra hasta hace no mucho tiempo. Y lo que hace todo esto más difícil de ignorar es lo siguiente. La cotorra serrana no puede excavar su propio hueco. Tiene un pico fuerte, lo usa para abrir piñas de pino, para extraer semillas, pero no tiene la musculatura ni la mecánica del carpintero. Nunca la tuvo porque nunca la necesitó. Dependió siempre de que el tiempo hiciera el trabajo, de que el árbol viviera suficiente para que algo dentro de él muriera y dejara espacio. Eso tarda. Entre 50 y 80 años, dependiendo de la especie de pino, para que un árbol desarrolle una cavidad utilizable de verdad. 50, 80 años. Y la industria los está sacando cuando todavía tienen ese diámetro, cuando todavía tienen la cavidad, cuando todavía son exactamente lo que la cotorra necesita, porque ese es el momento en que tienen el mayor valor en metro cúbico de madera, no antes. No después, justo entonces. Ese sí que es el mecanismo. No un accidente, no ignorancia. Un sistema que premia extraer exactamente en el momento en que el árbol es más valioso para la cotorra, porque ese es el mismo momento en que es más valioso para el aserradero. Los programas de manejo forestal en Chihuahua incluyen, en muchos casos, requerimientos de conservación de árboles con cavidades. Está escrito en los planes, existe como norma técnica. Lo que los registros de campo muestran es que la verificación de ese cumplimiento en ejidos remotos de la sierra, a 3 horas de terracería desde el pavimento, en zonas donde la señal no llega y la supervisión llega todavía menos, es otra historia. Lo que debería conservarse y lo que efectivamente se conserva no siempre coincide. Y mientras eso se resuelve en papel, la cotorra no espera. En los ejidos de Guadalupe y Calvo, en la parte donde la sierra todavía sube antes de caer hacia Sinaloa, hay gente que lleva años describiendo lo que pasó al atardecer en las zonas que ya se aprovecharon. Antes había un momento, entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando el sol ya estaba rozando el filo de la sierra, donde el ruido de las cotorras cruzando hacia los dormideros era parte del sonido de ese lugar. Ese grito que viene de lejos y se acerca, esos grupos de 30, 40 pájaros cruzando rápido sin detenerse. Ahora en esas zonas hay silencio. No el silencio tranquilo del bosque. El otro, piénsalo así, en el tiempo que tarda un árbol en desarrollar una cavidad utilizable,
50, 80 años. En la Sierra de Chihuahua, en ese mismo período, se han autorizado y ejecutado cientos de aprovechamientos forestales. La cotorra necesita que ese árbol llegue a una edad que el mercado nunca va a dejar que llegue, porque cuando llega a esa edad es cuando más vale en madera. Es un ciclo que no tiene salida natural, no sin cambiar quién decide qué se corta y cuándo. Y mientras eso no cambia, en alguna ladera de la Sierra Tarahumara, a las 5:30 de la tarde, cuando el frío empieza a subir desde el barranco y la luz se pone naranja y el polvo se queda suspendido entre los pinos, hay un grupo de cotorras serranas sobrevolando un tramo de bosque que ya no tiene lo que necesitan, girando, buscando con ese vuelo rápido y tenso de animal que sabe que algo falta y todavía no encontró dónde resolverlo. El árbol que necesitan fue sacado. Está en algún aserradero de la sierra o ya es madera procesada en algún punto de la cadena, y el árbol que va a poder reemplazarlo, si es que alguien lo planta hoy, si sobrevive, si nadie lo extrae antes de que llegue a esa edad, va a tardar 80 años en tener cavidad. La cotorra serrana lleva generaciones usando esos pinos. No tiene otro plan. Nunca tuvo que tenerlo.